El sentido del humor es una característica y una costumbre que ha ligado al ser humano desde siempre. En México, la comedia es una forma de lidiar con los problemas y para los mexicanos es muy importante porque siempre ha tenido una picardía particular. Nuestra cultura ha sido rasgo distintivo en todo el mundo, la picardía mexicana como el albur, el doble sentido. También los trabalenguas, la comedia musical, la parodia y también el humor negro. Es por eso que hoy vamos a ir a navegar a través de la historia para traer ante ustedes lo que es la historia de la comedia en México. Yo soy Poncho Estrada, el profe. Bienvenidos. En el México antiguo, la comedia se hacía presente por medio del humor y el llanto en algunas ceremonias religiosas. Existían tradiciones en danza, farsas y comedias, desarrolladas antes de la llegada de los españoles. A través del teatro prehispánico, el indígena mesoamericano expresaba sus ritos y creencias. Estas actividades culturales se practicaban en centro de la civilización, dado a su carácter religioso. El teatro representaba también mitos y tradiciones centradas en el ciclo agrícola. Las presentaciones se hacían antes de la ceremonia religiosa. Los actores se presentaban en patios o lugares abiertos. Muchas interpretaciones eran cómicas. Las expresiones eran de la vida familiar y social. Reflejaban las raíces de la conducta humana. En los mexicas, el humorista era Ixiptla, personaje burlesco que representaba la farsa y a la ocurrencia. En los mayas existía Balsam, un bufón que hacía bromas en las ceremonias religiosas y se burlaba de las autoridades. El público no era espectador, sino que participaba activamente con los actores y diálogos. El teatro tenía como fin liberar la energía espiritual de la tribu. La comedia se hacía presente en las fiestas de adoración a Quetzalcóatl. Los actores salían haciéndose pasar por sordos, inválidos, ciegos, afligidos, sin brazos en todas sus representaciones. También suplicaban a los dioses por la sanación. Estas discapacidades eran motivo de carcajadas para la audiencia. Las primeras manifestaciones de teatro español para la diversión de los habitantes de la Ciudad de México pues, se hace cuando ya la Ciudad de México es habitada. Los frailes organizaban las representaciones teatrales. Ellos traían ya libretos que habían usado en Europa, pues, probablemente en castellano, en valenciano, en francés, y lo adaptaban al náhuatl, ¿no? Y quienes organizaban las representaciones eran los indígenas. ¿A quiénes están dirigidos? Pues a los demás indígenas. Pues es que recuerden que frailes eran bien poquitos, ¿eh? Y indígenas eran todos. O sea, eso es lo prodigioso del evento, ¿no? Que hayan logrado en tan poco tiempo transfigurar, transformar y cambiar la ideología de toda una comunidad, ¿no? Claro, dentro del propio proceso de conquista, ¿no? No era fácil tampoco para los indios, pero numéricamente pues eran millones contra tres, ¿no? Pero esos tres son los que lograron transformar a ese millón, ¿no? A través del teatro. Después de la conquista, los misioneros y conquistadores introdujeron al teatro una herramienta para la catequesis y la enseñanza religiosa. El teatro español pone las bases de dos grupos para hacer las representaciones. En el primer grupo comprende los grandes géneros teatrales como la tragedia, la comedia, la tragicomedia y el melodrama. El segundo grupo de obras menores, donde se ubica la zarzuela, el entremés, el sketch,
el monólogo y el teatro de revista. Las representaciones teatrales se realizaban en patios, atrios, plazuelas. Los temas abordados eran de índole religioso. También había temas sociales y muy pocos políticos, reflejando la diversidad y la complejidad de la sociedad colonial. Los escritores de comedia eran Sor Juana Inés de la Cruz y Juan Ruiz de Alarcón, los cuales escribieron durante la época de la colonia obras del género, así como las pastorelas montadas desde entonces. El primer personaje cómico de nuestra tradición humorística es el Diablo de las Pastorelas. A finales del siglo XVIII comenzó a surgir obras alternas al clásico español, obras que reflejaban los usos y costumbres de la sociedad novohispana, a través del teatro menor, como el entremés, el coloquio, los sainetes, entre otros, y los personajes eran el catrín, el boticario, el policía. Después de la independencia de México comenzaron a surgir nuevos escritores como Galván, Prieto, José María Cabanzunza y Paquín Navarro. Fundaron la Academia de San Juan de Letrán, la primera institución literaria teatral. El teatro de fines del siglo XIX fue una imitación fiel del teatro español. El género preferido era la zarzuela. El público mexicano se volvió frenético con el cancán, antecedente del teatro frívolo, y de la Revolución y los años 20. El primer gran ídolo humorístico que conoció el país fue Ricardo Bell, un payaso que actuó por primera vez en nuestro país en el año de 1869. Volvió a México en 1881, contratado por el Circo Rin. Finalmente, instala su propio circo en el año de 1907, pero con la revolución tuvo que marcharse a Londres, y en el año de 1911 hace una escala en Nueva York, donde muere el 12 de marzo.